Bien, ¿pudieron hacer sus tareas en esta semana? ¿Cuántos hicieron sus tareas? Tenemos aquí estudiantes, ¿ve? Estudiantes muy preparados, qué bueno. Ustedes no pueden leer las notas. Acuérdense que ustedes van a llenar solo los textos bíblicos, las preguntas, responder las preguntas y los textos bíblicos, con los textos bíblicos, sin leer las notas, ¿correcto? Porque si no me están haciendo trampa. Bien, el tema de esta noche, el texto ancla, Romanos 5:12, lo vamos a ver en un momentito, así que no lo vamos a leer. Dice, ¿por qué tú necesitas un Salvador? Haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, que es la primera pregunta que ustedes tienen en su lección número 1, ¿cuál es el propósito fundamental de las Escrituras? La semana pasada nosotros iniciamos con este texto ancla, 2 Timoteo 3:15. Ese texto va a ser, digamos, la columna central de todo el programa de estudio. Vamos a estar trabajando sobre el principio que se mueve en este texto. ¿Cuál es el propósito fundamental de las Escrituras? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la Biblia de acuerdo al texto? Mejorar los matrimonios. Nos van a hacer sabios en el tema de la salvación por la fe en Cristo. Esa es la razón de ser de este libro. Este libro nos va a preparar, nos va a dar sabiduría en el tema de la salvación por la fe en Cristo. Así que este es un libro muy importante, porque si mi salvación depende de este libro, pues es algo que yo debo preocuparme de conocerlo, ¿correcto? O sea, el objetivo de la palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación. Decía un gran pastor que hablaba sobre la Biblia, dice, mientras más sucia está tu Biblia, más limpio está tu corazón. Así que raye su Biblia, léala, márquela, escudriñela, no la rompa solo, ¿no? Pero después utilícela, ¿no? La semana pasada vimos también que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16-17, que Jesús confió en las Escrituras y declaró que son verdad, Mateo 4:4, Juan 17:17. Vimos que aunque no es su objetivo, la Biblia tiene declaraciones científicas. Vimos algunos textos que nos hablan, ¿verdad?, de algunos conceptos científicos, que alcanzamos sabiduría al leer la Biblia, y además de leer y escuchar la Biblia, debemos ponerla en práctica. También vimos que la Biblia está dividida en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento corresponde a todo lo que es el canon hebreo. En otras palabras, esta es la escritura sacra del pueblo de Israel. Y fue lo que los escribas escribían y traspasaban al centavo de una generación tras otra. O sea, los escribas siempre hacían sus copias fidedignas de la palabra de Dios, y los hebreos fueron siempre muy cuidadosos de todo lo que es el Antiguo Testamento. Si hay un documento sagrado del punto de vista de la Biblia, ¿no?, en el que nosotros pudiéramos confiar, el Antiguo Testamento es clave, porque los judíos siempre fueron muy celosos de la calidad de la Escritura y de mantener preservado el registro sagrado. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, son los libros que van desde Génesis hasta Malaquías. ¿Cuántos se lo saben de memoria los libros de la Biblia? No me levanten todas las manos a la vez. Bueno, es un buen ejercicio aprendérselo, eso ayuda para el Alzheimer, ¿cierto, Mayra? Recitar los libros de la Biblia ayuda al Alzheimer, así que si usted quiere no sufrir Alzheimer, usted se lo aprende todos. Y tiene que practicarlo, ¿verdad? Porque si no, entonces se lo olvida. Sí. No se lo voy a recitar ahora para no lucir así como arrogante, pero sí yo me lo sé, no se preocupen por eso. Fue escrita por unas 40 personas en un periodo de 1500 años, y la Biblia tiene un total de 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos y tantas palabras. Eso en español. Obviamente que hay otras versiones de la Biblia, portugués, francés y demás, que van a cambiar esos datos, excepto con los libros, los capítulos y los versículos. Eso se mantiene en casi todas las Biblias. Fue escrito originalmente en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Solo una pequeña porción del Antiguo Testamento está escrita en arameo,
que son los libros está en el libro de Daniel. Los primeros 7 capítulos de Daniel están escritos en arameo. Aparentemente, Dios quería mandarle un mensaje muy claro a Babilonia con relación a esa porción de las Escrituras, porque arameo era lo que se hablaba en Babilonia. Vimos también que la Biblia está organizada por su contenido. La Biblia se puede dividir en historia, poesía, evangelios, cartas y profecía. Y aquí básicamente fue que nos quedamos. Vimos también más o menos las fechas en que se escribieron cada libro de la Biblia, y eso ustedes lo tienen en las presentaciones. Ahora, antes de nosotros entrar formalmente al estudio del plan de Dios, su mayor regalo, vamos a analizar cuál es el alcance de este programa. La Biblia es muy vasta y vamos a puntualizar algunos elementos que nos van a decir cómo nos vamos a mover a través de todo el estudio. El objetivo de la Biblia dijimos que es proveernos la sabiduría necesaria para nosotros alcanzar la salvación por la fe en Cristo. Ahora, obviamente, esa estructura de la salvación, el Señor la monta sobre el Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra que está compuesta, de 2 elementos. En griego, evangelion tiene la partícula eu y la palabra angelion. De la palabra angelion es que viene la palabra ángel. Y la palabra evangelio, eu, significa muy bueno, excelentemente bueno, y angelion, mensaje. Entonces es un buen mensaje, es una buena noticia. Lo que significa la palabra evangelio es una excelente noticia, una noticia insuperable. Esa es realmente la definición de la palabra evangelio. En otras palabras, usted no puede encontrar otra noticia en el mundo entero mejor que esa. Ahora, cuando la Biblia habla del evangelio, Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ven, el apóstol Pablo hace una declaración interesante, Romanos 1:16, y dice: yo no me avergüenzo de la buena noticia de la salvación. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder viene del griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita. O sea, Pablo está comparando el evangelio con una bomba, ¡pum!, en la vida de una persona que tiene el poder de transformar a esa persona. Tiene la capacidad de cambiar la vida de la persona que cree. Entonces, el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo porque yo sé que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, tienen el poder de transformar la vida de las personas y las transforman para salvación. Obviamente, si el evangelio es una buena nueva de salvación, ¿a quién ustedes creen que debe ir dirigido entonces el evangelio? ¿A personas que están salvas o a personas que están perdidas? A que están perdidos. Entonces, mientras más perdida está una persona, mucho mejor para el evangelio, porque más necesita el evangelio. Entonces, no importa en qué condición se encuentra un ser humano, en qué situación de pecado se encuentra un ser humano, y lo vamos a ver ahora en un momento, el evangelio entonces es una camisa que sirve para todas las personas que están perdidas, ¿correcto? Todos los pecadores. Ahora, viene una pregunta: ¿a quiénes afecta el evangelio? Y viene otra pregunta: ¿será el objetivo fundamental del evangelio la salvación del hombre, nuestra salvación? ¿Será que el evangelio es una buena noticia para el ser humano o el evangelio afectará a otros seres del universo? Vamos a analizar el siguiente verso, o los siguientes versos. 1 Pedro 1, 18 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces fíjense que dice aquí el texto que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir mediante ¿qué cosa? Mediante la sangre de Cristo, ¿verdad? Y dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa que Cristo ya estaba destinado a la cruz desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué significa eso? Cristo se ve ya crucificado desde antes de fundar el mundo. ¿Por qué? Una gran pregunta que la gente hace es, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces ¿para qué lo creó? Ya usted le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué lo creó al hombre? Exacto. ¿Por qué lo creó? Ok, entonces, vamos a hablar un poquito entonces. Vámonos a irnos al principio, antes de la existencia del universo. Digamos que a la respuesta a por qué los corderos no gritan, yo tampoco la sé. No gritan. Fíjense que hay una profecía en Isaías 53 que dice que Cristo iría como cordero al matadero y como cordero no enmudeció, no abrió su boca. Los corderos no gritan. Si usted ve el sacrificio de un cordero, y yo lo he visto físicamente, el cordero se desangra y no dice ni. No lo pasa como con el chivo o como con el cerdo. El cerdo grita desde que lo agarran ya está gritando. No, el cordero no. El cordero es degollado. La pregunta viene, ¿por qué? Porque Dios hizo los corderos. Quiere decir que si Dios hizo los corderos, ya Dios había prediseñado los corderos para que fueran un símil de Cristo. O sea, le quiero decir esto. Si Cristo nos iba a redimir con la sangre preciosa, ¿verdad? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios creó los animales, dijo, tengo que hacer el cordero porque después yo voy a poner ese texto en la Biblia. Y los corderos tienen que ser animales con estas características porque van a ser un símil de Cristo. Y yo voy a comparar a Cristo con los corderos. ¿Por qué Dios lo hizo así? Interesante. Eso se lo vamos a preguntar a él más adelante cuando lleguemos allá al cielo. Pero ahora, lo que les quiero decir es que ya Dios había predeterminado, había visto el tema de la cruz. Vamos a irnos al principio. Principio. Imagínense usted el universo solo. No existe nada. Pero nada más Dios. Nosotros, los cristianos, creemos en una deidad compuesta de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿correcto? ¿Cierto? Y están Padre, Hijo y Espíritu Santo solos, mirándose la cara en el universo, en el infinito hacia atrás. Porque el tiempo es infinito hacia atrás y es infinito hacia adelante. O sea, Dios viene desde el infinito atrás. Entonces, cuando no existe nada, ahora Padre, Hijo y Espíritu Santo están diciendo, ¿qué les parece si nosotros empezamos a crear? Y creamos. Vamos a crear un universo lleno de estrellas y de galaxias. Vamos a hacer un universo lleno de galaxias, de estrellas, algo que sea hermoso, ¿no? Cuando Dios decide crear el universo y crear las estrellas, las galaxias, las nebulosas, todos los sistemas astronómicos que nosotros podemos ver con el telescopio, la verdad es que para Dios como creador, todo este sistema de materia no representa ningún tipo de riesgo o ningún tipo de problema moral. Porque las estrellas no pecan, las estrellas no mienten, ¿verdad? Los objetos inanimados no pueden ser acusados moralmente, porque son inanimados. Yo no puedo decir a esta mesa, qué mal te has portado hoy, yo llegué y te encontré desarmada y tuve que sudar para armarte. Es decir, ese es tu problema, a mí no me importa, ¿cierto? O sea, para que algo sea, ¿verdad?, objeto de juicio moral, tienen que darse 2 condiciones fundamentales. La primera condición es que la persona tiene que tener
libremente la capacidad de escoger entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por ejemplo, si yo le digo a Darío, Darío, si tú no disparas a estas personas que están aquí, yo tomo toda tu familia y la disparo. ¿Es una decisión libre, moral de él? No, no es moral, no es libre. ¿Por qué? Porque él está sometido ahora ¿a qué? A una coerción, y él tiene que decir, wow, pero o son esta gente o es mi familia. Entonces, no es una decisión libre. Entonces, cuando se va a juzgar la acción de Darío, eso viene ahora a pesar en la decisión del juez, porque él fue literalmente forzado a tomar esa decisión y fue puesto, digamos, en jaque. No es una decisión libremente tomada desde el punto de vista moral. La segunda característica que tiene que darse para que una persona pueda ser acusada o juzgada desde el punto de vista moral es que la persona tiene que conocer la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Son dos características. Tiene que haber un libre albedrío de escoger y número dos, la persona tiene que tener, o la entidad tiene que tener un claro conocimiento de la diferencia de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Quiere decir que hacer un universo de galaxia, de estrella, para Dios no representa un problema, un riesgo de que entre el pecado a su universo, porque sencillamente son objetos materiales, no son moralmente responsables. Ahora, a Dios se le ocurre la idea de hacer criaturas inteligentes. Criaturas inteligentes. Junto con este universo vamos a crear ángeles. Vamos a crear criaturas hermosas, inteligentes, que nos amen y que nos adoren. Aquí sí viene un problema. ¿Por qué? ¿Por qué viene un problema aquí? Porque puede existir la posibilidad de que la criatura diga, no te quiero amar, no te quiero adorar. Como Dios es amor, dice la Biblia, ese es su carácter, tú no puedes forzar el amor. En otras palabras, yo no le puedo decir a mi esposa, yo te amo, y ay de ti si tú no me amas, lo que va a pasar contigo. Mira, tú ves este cuchillo que yo tengo aquí. ¡Ja! Tiene tu nombre. Entonces mi esposa de una vez dice, no, pero yo te amo. ¿Cierto? O sea, yo en la situación de ella diría lo mismo. No, yo te amo. Ven, el amor tiene una característica fundamental. Y es que tú lo ejerces libremente. Tú no puedes forzar el amor. Yo no puedo forzar a mi hijo que me ame. No puedo forzar a mi esposa que me ame. No puedo forzar a nadie que me ame. Es una decisión, ¿qué? Voluntaria. Entonces, aquí viene un problema. Señores, todavía el universo está vacío, no hay ángeles ni hay nada. Dios está solo calculando la problemática de lo que va a pasar. Y aquí viene el dilema del Dios creador. Cuando Dios decide crear criaturas inteligentes, Dios tiene dos alternativas. O crea ángeles robots preprogramados que dicen, te alabamos Señor, te adoramos Señor, te alabamos Señor, te adoramos Señor. Por la eternidad, puede ser que un día se apagó el universo. ¿Y qué pasó? A los ángeles se acabó la batería. Entonces hay que cambiar la batería. Okay. Le cambiamos la batería y vuelve otra vez los robots a... Sí, Señor, ¿dónde quiere que vayamos? Mire, por favor, vaya allá a la tierra y démelo un mensaje. Ah, perfecto. O yo puedo, Dios dice, yo puedo crear ángeles libres que voluntariamente decidan amarme. Y ahora Dios está diciendo, pero puede ocurrir que ellos no me quieran amar. Hay un asunto muy interesante. La eternidad es muy larga. Es larga la eternidad, ¿cierto? O sea, si Dios crea ángeles hoy y empieza la vida de los ángeles con un inicio en el tiempo y comienza a proyectarse hacia la eternidad es muy larga. Siempre iba a existir la posibilidad de que los ángeles un día decidieran no amar a Dios
¿sabes qué? Nosotros ya no queremos seguir en esto. No queremos seguir relacionándonos contigo. Queremos desarrollar nuestro propio reino, nuestro propio esquema. Y todo esto ya el Señor lo está viendo desde antes de crear el universo. Ahora, algo interesante es, cuando Dios crea los ángeles, ya me moví a la creación, y ya crea su universo, uno de los problemas serios que tenían los ángeles, hasta cierto punto un problema, es que ellos no conocían a Dios. Vivían con Dios, pero no lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque antes del pecado los ángeles nunca tuvieron necesidad de gracia, perdón y misericordia. Hay atributos de Dios que están escondidos en Dios que nadie los conoce. Porque los ángeles viven en un ambiente perfecto donde todo funciona libremente y los ángeles no conocen estos atributos que están escondidos en Dios. Entonces, el Señor está calculando y dice, de surgir una rebelión, como de hecho surgió, Dios tendría 3 opciones de manejar el conflicto. ¿Cuántas opciones? 3. En otras palabras, yo voy a crear los ángeles, tienen el derecho de amarme. Si un grupo decide no amarme, yo tengo 3 cosas que puedo hacer. Número 1, Dios puede eliminar la rebelión instantáneamente. Este ángel que se rebeló con sus ángeles, ¡vrup!, un rayazo y me lo llevo todos. Eso iba a crear otro problema. ¿Cuál problema? El problema de que los ángeles que se quedaron fieles al Señor, del lado del Señor, iban a decir, espérate, pero si nosotros no obedecemos a este Dios, a nosotros nos citrillan en el acto. Entonces la relación de los ángeles que se quedan fieles a Dios pasa del amor libre que ellos expresan al miedo. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el miedo. Usted actúa o por miedo o por amor. Así funciona. Dios tenía una segunda opción. Eliminar los ángeles malos y los buenos. Los dos. Me los llevo los dos. Y hago ángeles nuevos. Pero Dios no podía hacer eso. Y aquí estoy usando una palabra que es peligrosa. No podía. Pero Dios es omnipotente. Hay cosas que Dios no puede hacer, ¿cierto? La omnipotencia de Dios no significa que Dios lo puede todo, porque hay muchas cosas que Dios no puede. Dios no puede ser injusto. No puede. O sea, si Él es justo, no puede ser injusto. Dios no puede ser infiel. Si Él es fiel, no puede ser infiel. Ven, Dios no puede mentir. Dios no coliga con el pecado. Dios no puede engañar. Dios no puede prometer algo y después no cumplirlo. O sea, la omnipotencia de Dios está limitada a su carácter. Entonces Dios no puede tomar ángeles que se quedaron del lado de Él y dijeron, no, nosotros nos quedamos contigo. No lo puede destruir. ¿Por qué? Porque su justicia no le permite hacer eso. Dice, no, yo no puedo castigar a los justos ángeles que se quedan de mi lado. ¿Con qué? Con los pecadores. Entonces la segunda posibilidad queda eliminada. O sea, la primera, destruir los ángeles malos. El segundo, destruir los ángeles malos y buenos. Y lo tercero era permitir entonces que el pecado se desarrollase. Y ahora que el pecado se desarrolle voy ahora a permitir que el pecado se desarrolle y ahora desde esa plataforma yo voy a revelar quién soy yo al universo entero. Fíjense que cuando Dios crea a Lucifer, Isaías 14, 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Quiere decir que este ángel, que de hecho es un querubín cubridor, en otra palabra, es un ángel que está en la presencia de Dios, que tiene una gran cantidad de liderazgo, él, dice la Biblia, que se llena de orgullo. El tipo era hermoso, era perfecto, era acabado en sabiduría, era perfecto en sabiduría. O sea, Lucifer tenía una cantidad de atributos y características que el hombre se le dispara el orgullo. Entonces dice, ¿por qué yo tengo que adorar a Dios y yo mejor no recibo adoración a mí mismo? Entonces, él hace su plan. Usted puede encontrar esa relación en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Ahí usted puede encontrar la caída de Lucifer. Dice que, el texto bíblico dice, te llenaste de iniquidad y pecaste. Y debido a la multitud de tus contrataciones, dice la versión Reina Valera, otra versión dice, debido a la multitud de tus chismes, en otra palabra, ¿qué hizo el hombre? El hombre montó un partido. Y fue ángel por ángel a convencerlo de que él iba a montar un reino donde no había que adorar a nadie, sino a uno mismo. Y este es el fundamento o la base del egoísmo. La estructura de este reino tiene como base el egoísmo. O sea, no, que tú no tienes que adorar a nadie, adórate a ti. Tú eres el centro. Tú puedes ocupar el trono de Dios, tú puedes sentarte en el lugar que le corresponde a Dios. Ahora, por medio del Evangelio, Dios da a conocer al universo su carácter de misericordia y justicia. Y aquí yo le voy a enseñar que el propósito del Evangelio no es salvar al hombre. ¿Saben ustedes eso? Sí, ¿cuántos sabían que el propósito del Evangelio no era salvar al hombre? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el propósito central del Evangelio no es salvar al hombre. El propósito central del Evangelio es revelar la justicia de Dios a su universo. Cuando Dios decide crear a Adán y Eva, sabe que van a pecar. Pero no hay ningún problema con eso. Yo los voy a salvar. Yo voy a preparar el camino de la salvación a ellos. Pero el objetivo ahora es, ¿yo qué? Revelar mi carácter al universo. De hecho, cuando usted ve que Adán cae, Adán se entendía esto muy bien. Porque Adán dice, cuando Dios le dice, Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dice Adán? Esa bonita mujer que tú me pusiste aquí al lado me metió en este lío. En otra palabra, si tú no creas a la mujer, yo no caigo en este problema. Aquí el culpable eres tú. Y va donde Eva, ¿y qué pasó? Esa serpiente que usted hizo, compadre. Si usted no hace esa culebra, yo no caigo en este lío. Entonces, ¿qué dice Dios? Ajá. Entonces soy el culpable. Cuando usted lo analiza, en realidad Dios es el culpable. ¿Por qué? Porque si Dios no crea nada, al final de cuentas no pasa nada. ¿Se dan cuenta? O sea, si Dios no me crea a mí, está bien, yo no voy a vivir, no voy a pasar trabajo, pero tampoco tengo la opción de lo que Él me va a ofrecer después. Entonces, no crearnos también era una opción. Darnos la oportunidad de vivir y contemplar entonces la realidad de Dios, su carácter, conocerlo, obtener la salvación y vivir eternamente a su lado, entonces era en la mente de Dios un galardón que le iba a ofrecer a la raza humana pecadora. Por eso es que cuando usted se va a la Biblia se va a dar cuenta que lo que Dios quiere ahora mismo es mostrarle el carácter a la gente. Miren por ejemplo este texto. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El texto me está diciendo que Dios pone a Cristo en propiciación. ¿Qué es propiciación? Aplacar su ira sobre el pecado, ¿verdad? ¿Para qué?
para Dios manifestar su justicia, pasando por alto en su paciencia los pecados de los seres humanos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Quiere decir que todo el proyecto es, yo voy a revelar mi justicia, yo voy a revelar mi carácter, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiere decir que el proyecto del Evangelio tiene como objetivo central manifestar el carácter de Dios a todo el universo. Y Dios escoge a la humanidad para que ésta revele su carácter y sea el testimonio eterno de su gloria en su reino eterno. Entonces nos ha dado el privilegio a nosotros de decir, ok, yo escojo la raza humana, van a pasar trabajo con el pecado, pero yo los voy a salvar. Yo voy a garantizar su salvación, pero al mismo tiempo voy a poder manifestar la justicia, no a la tierra, al universo entero, sobre todo a los ángeles que se habían quedado con él. Sí, Emanuel. Claro, pero fíjate algo interesante. Cuando Dios crea al hombre, claro, pero cuando Dios crea al hombre, ¿qué características tiene el hombre con relación a los ángeles? Cuando yo comparo un ángel con un hombre, ¿quién es superior? No, el ángel. Salmo 8, ¿qué dice? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que tú te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Quiere decir que el hombre, cuando Dios lo crea, ¿qué está haciendo? Le está poniendo el gancho a Lucifer. Porque Lucifer, dice la Biblia, que es lleno de sabiduría. Fíjense que cuando Lucifer viene a lidiar con Eva, se la come viva. Una preguntita le hizo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso era verdad o era mentira? Era una media verdad. ¿Qué había dicho Dios? Dios había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer menos de este. Ahora, si tú puedes comer de todo árbol del huerto menos de este, en realidad tú no puedes comer de todo árbol del huerto, porque hay uno que no te puedes comer. Entonces la pregunta es, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y ahora entra la conversación de Eva para defender a Dios. Y ahora viene Satanás a colocar la duda en Eva. Déjenme decirle a ustedes que Eva es un ser perfecto. Satanás no podía hacer dudar a Eva porque Eva no tenía una naturaleza pecaminosa. Él coloca la duda en Eva y de la duda de Eva la cosecha y trae el pecado. Él primero implanta la duda en ella y una vez mete la duda, entonces con la duda la jala y la hace caer. Ven, no pasa lo mismo con Adán. Adán pecó a conciencia, pero en esencia el tema aquí central es que Dios escoge a la humanidad para que ésta revele su carácter y sea el testimonio de él. Fíjense que dice Efesios 1, 4 al 6. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que Dios nos escogió en Cristo a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Dios dice, mira, ellos van a pasar trabajo, pero yo los puedo proteger en Cristo y mantenerlos santos y sin mancha por el amor con el que yo los amo a ellos. Los voy a adoptar como hijos míos a través de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que Dios está planteando y dice, ok, el hombre va a caer, es verdad. Pero yo voy a tomar a ese hombre pecador y ahí es que yo voy a afincar mi carácter, el testimonio de mi carácter y de mi gloria por toda la eternidad a todo el universo. Entonces es un privilegio extraordinario lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entonces el objetivo fundamental del Evangelio es revelar la justicia de Dios en su universo. Fíjense que dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 8 al 11. Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 11. A mí me fue dada esta gracia,
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está diciendo, a mí, que realmente no soy ni siquiera apóstol, soy un apóstol de última millennium, ¿verdad? De última generación, porque él no vivió con Cristo. Dice, me fue dada esta gracia ¿de qué? De anunciar el evangelio de las inescrutables, de las cosas que no se pueden contar, de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora, ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares. Quiere decir que Dios escoge a la humanidad para decirle a los principados y potestades del universo, los ángeles del universo, cómo es Dios. Ahora yo le puedo decir a los ángeles, mire, Dios me agarró, pecador, me ha guiado por la ruta del evangelio hacia la salvación. Y yo le puedo decir a usted que yo sé quién es Dios. Entonces el ángel dice, wow. Y entonces mi Dios hizo así, entregó a su hijo, lo entregó. Entonces ahora yo les puedo explicar a los ángeles. Fíjense, toda la estructura del evangelio tiene como objetivo entonces, ¿qué cosa? Mostrar, revelar el carácter de Dios a todo su universo, incluso en los cielos. Y la iglesia tiene el gran privilegio de explicarle al universo quién es el Dios que dirige tu reino. Entonces, la salvación del hombre es un subproducto del evangelio. En este programa, el plan de Dios, su mayor regalo, estudiamos cómo el evangelio afecta al ser humano. Quiere decir, el evangelio afecta a Dios, claro que lo afecta. Porque el objetivo principal es revelar su justicia. ¿Afecta a los ángeles buenos? Claro, porque ahora pueden conocer a Dios. ¿Afecta a los ángeles malos? Sí, claro, porque ahora ellos conocen a Dios y saben que van a ser castigados con justicia. Y nos afecta a nosotros porque estamos en el pecado y necesitamos salvación. Entonces, en este programa, nosotros no estamos tocando ninguno de estos elementos. Toda esta introducción es para decirle que en este programa nosotros vamos a analizar solo cómo el evangelio nos afecta a nosotros. ¿Sabe por qué es así? Porque antes de Dios crear al hombre, ya el pecado existe en su universo. ¿Quién engaña a Eva y a Adán? El ángel que cayó. Quiere decir que ya el ángel había caído. Lo que quiere decir que ya el pecado está afectando el reino de Dios en su universo. Y Dios tiene que resolver algo con ese pecado, que ya existe. Dios tiene que darle solución al problema del pecado. Porque en esencia, lo que Lucifer está haciendo con Dios es juzgándolo. Diciendo, no, pero es que yo no tengo que rendirte pleitesía. O sea, yo no tengo que adorarte. Yo no tengo que hacer eso. O sea, ¿por qué? Además, no, yo soy mejor que tú. O sea, yo no quiero hacer eso. ¿Ves? Entonces, en realidad, en la estructura del pecado, lo que hay es un juicio a Dios. ¿Correcto? Donde el hombre dice, o el ser pecador dice, no, yo me pongo en el lugar de Dios y ahora yo pienso en mí. Yo soy el centro, no Dios. Génesis 1:26, ¿quién creó al hombre y con qué fin? Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién creó al hombre y con qué fin? Dios lo creó. Fíjense que aquí en el lenguaje gramatical hay un pequeño error, ¿no? ¿Cuál ustedes lo detectan? Un error gramatical, ¿no? Sí. ¿Cuál? Hablando de un singular, entonces se menciona un plural. Correcto. Dice el texto, entonces dijo Dios.
dijo está en singular y hagamos está en plural. Debió decir, entonces dijeron los dioses, hagamos. O entonces dijo Dios, hago. Entonces dijeron los dioses, correcto. Y la razón es porque en la mente del escritor hebreo está muy claro el concepto de un Dios triuno. Quiere decir, este término Dios, que se traduce aquí como Dios, es Elohim. Literalmente está en plural. Es como si tú dijeras dioses. Pero el verbo que está antes está en singular. Es como si tú dijeras, entonces dijo dioses. Así está escrito en hebreo. Y el escritor en español no quiere romper ese mismo esquema. Entonces, hagamos. En otras palabras, en la mente del hebreo, Dios es una entidad compuesta de 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 unidos son uno. Un símil de eso está con el matrimonio, por ejemplo. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán 2, o serán 1. Entonces, en la matemática de Dios, 1 más 1 es 1. Y 1 más 1 más 1 es 1 en la Trinidad, en la deidad, ¿verdad? Dios creó al hombre y lo hizo Señor de toda la creación. ¿Qué hizo Dios después de que formó al hombre del polvo de la tierra? Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué hizo Dios después de que formó al hombre del polvo de la tierra? Sopló en su nariz. Diga ahora, perdón. No son hombres. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta. No son hombres, no es sexo. Acuérdate que Dios es espíritu. Es que Cristo siempre ha existido. Cristo es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio, es como en Génesis, en el principio creó Dios los cielos. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, antes de Cristo ser encarnado, Cristo existe con Dios. En Juan 17, por ejemplo, tú encuentras, vamos a buscarlo rápidamente para que... Sí, Dios es el Padre de Cristo encarnado, no de Cristo antes de encarnarse. Vamos a buscar aquí, en la Biblia, por ejemplo, en Juan 17. Deme un segundito, sí, ahora vamos para allá. Fíjense que dice Juan 17:5. Jesús está orando en Juan 17 al Padre. Esto se llama la gran oración de intercesión de Cristo. Jesús ora por sus discípulos. Vamos a leerlo del versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Con quién está hablando Jesús? Con Dios, con el Padre. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice aquí, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, este es el versículo que te quiero enseñar. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ¿estuvo Cristo con el Padre antes del mundo existir? Claro que sí. De hecho, vámonos a Juan 1 al 3, para que veas aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, Cristo es el creador. De Padre, Hijo y Espíritu Santo, el creador es Cristo. ¿Sabían eso? No sabían. Vamos para allá. Hebreos 1 y 2 está más claro. Vamos para allá. Uno y 2. Dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por vía de quién Dios hizo el universo? Cristo es el creador. Entonces, Cristo es el creador. Colosenses 1 también te lo dice. ¿Podemos ver Colosenses 1? Para que veamos varios textos. Vamos a ver nada más el texto 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora él arranca diciendo: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, demás, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando ahora del Hijo. Dios en el Hijo nos dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, está hablando del Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es Cristo. Cristo, en realidad, aquí hay dos elementos. Quizá usted lo puede ver más claro cuando hace la analogía del sacrificio de Abraham e Isaac. La Biblia dice que Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame tu hijo. ¿Por qué Dios le pide a Abraham que entregue su hijo? Dice la Biblia que Dios está probando a Abraham. ¿Por qué lo está probando? Porque Abraham había metido unos cuentos, había dicho que Sara no era su esposa, sino su hermana. Y eso era más o menos media verdad. Entonces, Dios, tú sabes, dice, yo tengo que probar a este tipo porque está mintiendo. Y él es el padre de la fe. Ahora Dios le quiere demostrar a Abraham cuánto cuesta el pecado, ¿cierto? Y dice, Abraham, para que tú tengas una idea más o menos de cuánto vale el pecado, entrégame algo que tú quieres mucho, entrégame a tu hijo, que tú lo quieres mucho. Entonces, ahora Abraham va al monte Moria a hacer el sacrificio de Isaac. En el camino, Isaac le dice, papá, pero aquí está la leña, el fuego y todo, pero yo no veo el cordero. Y Abraham está callado porque no le quiere decir al muchacho que él es el sacrificio. Hasta que llega allá. Cuando llega allá, ahora Abraham tiene que decirle a Isaac, hijo, es que Dios me habló, el sacrificio eres tú. Entonces, qué interesante. Siempre esa historia la analizamos desde la perspectiva del padre que entrega a su hijo. Nunca del hijo que el padre le está diciendo, tú eres el sacrificio. Porque Isaac puede decir, espérate, ¿cómo hizo el sacrificio? Entonces, Isaac acepta ser el sacrificio y acepta ser colocado en el altar para cumplir la voluntad de su padre. ¿Ves? Entonces aquí hay dos elementos, el padre que entrega al hijo y el hijo que acepta asumir voluntariamente el proceso. Cuando la Biblia dice que Dios ahora va a resolver el problema del pecado nuestro, y vamos a ver por qué Dios resuelve el problema del pecado de nosotros, quien acepta ahora entregar su vida a cambio de toda la humanidad es el mismo creador, porque Cristo es el creador. Es como que Padre, Hijo y Espíritu Santo están los tres y dicen, Cristo, tú eres el project manager de la creación, tú eres el responsable. Y ahora Cristo arranca el proceso de creación. Cuando el hombre cae, entonces Cristo dice, yo me ofrezco.
Y el padre dice, está bien, yo acepto tu entrega. Y entonces se dan los elementos. El padre entrega, el hijo acepta ser entregado. Tienen que darse los dos elementos. Quizás en la tierra nueva podremos ver entonces, podemos preguntar al Señor por qué decidieron ese esquema, ¿cierto? Entonces vamos para allá. Ahora, dice el texto que Dios hace un muñeco del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios sopla vida en Adán. Cuando Dios sopla la vida en Adán, Dios sopló en Adán aliento de vida. En realidad, lo que Dios está haciendo es, imagínense que Adán es este muñeco, ¿verdad? Este muñeco, vacío. Está el muñeco de barro ahí. Lo que Dios hace es que sopla la vida de toda la humanidad y la mete en Adán. El nombre Adán significa humanidad. Eso es lo que significa. En otras palabras, en ese momento, Cristo, que es la fuente de la vida, porque Jesús dice cuando estaba aquí, yo soy el camino, la verdad. Cristo es la fuente de la vida, coloca en Adán la vida de toda la humanidad. Variedad de asombrosas y diversas criaturas de amor. Este nuevo mundo sería único porque las criaturas principales serían hechas a la imagen de Dios. Para ellos, el Señor también les daría dominio de este nuevo planeta que conocemos como Tierra. En el principio creó Dios la tierra, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. ¡Qué imagen tan asombrosa! Dios forma un nuevo mundo, nuestro planeta Tierra. Y con cada maravilloso día de la creación, algo nuevo y espectacular entraba a formar parte de la escena. Por ejemplo, en el tercer día Dios habló y vegetación hermosa y exuberante saltó a la existencia. Plantas de todos los colores, formas y tamaños. En el quinto día, el mundo estaba lleno con asombrosas, exóticas criaturas que podían ya sea elevarse por los cielos o deslizarse libremente por las aguas azules, y algunas podían hacer ambas cosas. El sexto día vio la presentación de una variada y diversa multitud de animales terrestres. Desde el gigante elefante hasta la pequeña ardilla, cada uno encontró un hogar en el nuevo planeta y un lugar para vivir en armonía con el resto de la creación. Y también en el sexto día, Dios creó al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Bien, así pasó. Ahora, ¿de qué creó Dios a Eva? Hizo otro muñeco de barro, sopló y lo trajo a Adán. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24.
Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Por qué Dios no hizo otro muñeco de barro y lo trajo al hombre y le dijo: Adán, aquí te traigo a esta chica? Cuando Dios dio el soplo de vida en Adán, en realidad Dios hizo a Adán la fuente de la vida. O sea, ahora toda la vida de toda la humanidad estaba contenida en Adán. Por eso es que cuando Dios va a crear a Eva, saca a Eva de Adán, porque Adán es que contiene la representación de la vida de toda la humanidad. Este proyecto de Adán y Eva es un proyecto impresionante. De hecho, Dios dice, esto lo voy a leer, mire. Dice Dios: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Dios está diciendo: búscate algo más impresionante que la creación del hombre y de la mujer. En todo el universo. Señores, el ser humano es un ser complejo. Usted se va a la medicina y comienza a chequear las neuronas, y que un químico por aquí alimenta allá, y entonces esto forma una hormona, y la hormona sube aquí, controla allí, y pasa para acá. Cuando a mí me dicen que nosotros venimos del azar, yo, gracias a Dios, que no ando ni con pistola, ni con bate, ni nada de esas cosas, pero es como para pelear. Es un diseño impresionante. O sea, lo que nosotros vivimos y lo que somos es impresionante. Adán fue formado por las manos de Dios del polvo, y Eva fue formada de la costilla de Adán. Dice, lea Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ven, ahora Dios coloca en el jardín del Edén una prueba de fidelidad o de su lealtad hacia él. En realidad, Adán fue creado con libre albedrío. Y Dios quiere demostrarle también a su universo que Adán tenía la capacidad de elegir y de escoger. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque Génesis dice que Dios crea dos árboles en el centro del Edén. Estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, si yo tengo dos árboles en el jardín del Edén, en el centro, qué gracioso. Estos son árboles negros. Ven, aquí venía el amigo Adán. Adán era un tipo bien alto, bien hermoso, muy simpático, ¿verdad? Y aquí estaba el árbol, en un lado estaba el árbol de la vida, y en otro estaba el árbol que Dios dijo: no comas de él. Correcto. Adán venía a hacer una elección de vida. Correcto. Él venía al centro del Edén a escoger la vida o a escoger la muerte. Dios le dice: mira, Adán, si comes del árbol de la vida, tú no vas a morir nunca. Fíjense que en Génesis 3:22 dice que cuando el hombre peca, dice Dios: ahora el hombre es como uno de nosotros, no permitamos que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre ahora en pecado. Quiere decir que si el hombre en pecado seguía comiendo el árbol de la vida, no se moría. Dios le bloquea ahora a Adán y Eva el acceso al árbol de la vida cuando ellos pecan y lo saca del huerto. Entonces,
el árbol de la vida representaba la vida de Adán y Eva. Lo contrario era desobedecer a Dios. Y conllevaba la muerte. Ahora, esta elección de vida que Adán hacía era una elección basada en la fe, igual que nosotros. La vida eterna de nosotros se basa en la fe. Acuérdense que estamos estudiando la salvación por la fe en Cristo. ¿Se acuerdan? Era una acción de fe. ¿Por qué una acción de fe? Porque Adán tenía que creer que el árbol de la vida le daba vida. Una palabra, Adán se comía una fruta del árbol de la vida. Uy, qué buena estaba. ¿Cómo sabía Adán que el árbol le daba vida? Tenía que esperar los años a ver si era verdad que no se moría. Entonces, ¿cierto? Entonces una acción de fe. Entonces, él tenía que creer en Dios que el árbol le estaba dando vida. O que le iba a dar vida. Que le daba vida. O sea, Adán, la vida eterna tuya está aquí, en el árbol de la vida. Entonces era una elección de fe libre de él escoger. Correcto. Ahora, dice aquí, como resultado, ¿cuántos se vieron afectados por el pecado de Adán? Este texto es clave en toda la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo este texto? Vamos a aclarar este texto, porque este texto es el texto clave de esta lección. Dice que el pecado entró en el mundo ¿por quién? ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró ¿qué cosa? Y así la muerte pasó. Quiere decir, Adán es la fuente de la humanidad. De ahí salió Eva, y de Adán y Eva vinimos nosotros. Toda la vida salió de acá. Cuando la fuente pecó, todo se contaminó. En otras palabras, cuando Dios sopló en Adán la vida, metió la vida de todos nosotros ahí adentro. Cuando esa fuente pecó, toda la vida que estaba aquí adentro, ¿qué pasó? Se contaminó también. ¿Ven? Todo se malogró. Y eso es un problema. ¿Y es un problema para quién? Para nosotros. Y también es un problema para quién. Para Dios es un problema. Entonces, este texto de Romanos 5:12 me establece cuál es la razón fundamental. ¿Cuáles son los dos problemas fundamentales que los seres humanos padecen? La muerte y el pecado. Por el pecado de Adán, nosotros heredamos la muerte y el pecado. Y eso, usted puede ser chino, usted puede ser ruso, puede ser americano, puede tener mucho dinero, tener poco dinero. Y todos los seres humanos tienen que confrontar estos dos flagelos. Dos flagelos que usted no encuentra en ningún lugar del mundo. ¿Cómo se resuelven? Excepto en la Biblia. Usted no encuentra en ninguna parte del mundo cómo se resuelve el problema del pecado y de la muerte. Estos son los dos problemas de lo que trata toda la palabra de Dios. En otras palabras, cómo Dios lidia con el problema del pecado y la muerte nuestra para salvarnos de estos dos problemas. Ese es el objetivo de este libro. Darnos sabiduría en cómo Dios resuelve esos dos problemas fundamentales. Entonces, el texto dice que la muerte pasó a todos nosotros debido al pecado de Adán. Ahora viene una pregunta. ¿Es justo para nosotros que yo tenga que morir por el pecado de Adán? ¿Es justo para ti eso? No es justo. ¿Y para ti, Ángela? ¿Es justo? Pero lamentablemente, él era la fuente de vida, no yo. Es la fuente. Entonces, quien se contaminó fue la fuente de vida. Lamentablemente. Pero la pregunta no es lo lamentable que pasó, que ya lo sabemos. El tema es si para mí es justo que Adán se roba la gallina y yo caigo preso. No, en ninguna parte del mundo tú te robas una cosa y yo caigo preso, eso es justo. Eso mira, en cualquier parte del mundo el juez tiene que ser lo suficientemente justo para decir, ¿quién se robó la gallina? Ángela se robó la gallina. Entonces Ángela que caiga presa.
¿cierto? Porque si a mí me meten preso y todos sabemos que ella se la robó, entonces yo voy a decir, espérense, ¿y qué justicia es esta? Por Dios, esto sí está contaminado. Ven, no es justo para el ser humano padecer esos dos flagelos. Ya Dios había dicho que no era justo. Deuteronomio 24:16 dice: Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ya Dios había dicho que no era justo que los hijos murieran por los pecados de los padres. Quiere decir que no es justo que yo tenga que morir por mi padre Adán que pecó. Eso no es justo para mí. No es correcto. Correcto. Fíjense que Ezequiel 18:20 dice lo mismo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ven, el texto es claro. No es justo para el ser humano sufrir el problema de la muerte debido al pecado de Adán. Ahora, debido a que Dios es amor, su carácter misericordioso lo mueve a involucrarse en la solución del problema del pecado. Quiere decir que ahora Dios dice, un momento, yo me involucro en el problema del pecado del hombre. Dios toma mi problema de pecado y lo resuelve en Cristo, para ponerme a mí en una situación que yo pueda elegir justamente por la vida eterna que me hizo perder mi padre. En otras palabras, Dios dice, ok, yo voy a resolver el problema de la muerte y del pecado de Ricardo para permitirle a Ricardo la posibilidad de acceder a la vida eterna que yo tengo, que era lo que vivía Adán. En otras palabras, Dios trata de colocarnos a nosotros en la misma posición que tenía Adán, que tenía la capacidad de elegir su vida eterna. ¿Se entiende? ¿Ustedes están asustados? Asustados. ¿Ustedes cenaron antes de venir? No. Bueno, les vamos a dar un juguito para que se reanimen antes de irse. Entonces, ¿qué invierte el estado de la humanidad de la condena a la justificación? Aquí viene Romanos 5:18. Ese no lo vimos ahorita, ¿no? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, el texto me está diciendo que lo que Dios está haciendo es ¿qué cosa? Revirtiendo lo que ya Adán ocasionó a toda la humanidad. En otras palabras, Dios le dice a Adán, Adán, me dañaste a toda la humanidad, ¿verdad? Me la contaminaste. Cuando tú pecaste, me dañaste a toda la humanidad. Yo voy ahora a coger a toda la humanidad y la voy a meter en Cristo. Y la voy a justificar en Cristo. Y voy a revertir lo que tú hiciste. En otras palabras, así como por el pecado de Adán, toda la humanidad quedó condenada al problema del pecado y la muerte, de la misma manera, pero al revés, por la justicia de Cristo, yo le voy a otorgar la justificación de vida a toda la humanidad. En otras palabras, Dios se reconcilia con la humanidad por el problema del pecado de Adán, se reconcilia a través de Cristo. Y vamos a ver por qué a través de Cristo y por qué solo Cristo podía hacerlo. Entonces, gracias al sacrificio de Cristo, nuestro estado cambia de resultado de la caída. ¿Cuántos son justos o buenos ante los ojos de Dios? Romanos 3, 9 y 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuántos son justos o buenos delante de Dios después que Adán pecó? Nadie. Toda la humanidad se encuentra en la condición de culpable ante Dios. ¿Cuántos son condenados bajo la ley de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quiere decir que así como por la desobediencia de un hombre Adán,
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo. Entonces todo el mundo se encuentra condenado ante Dios. Entonces dice aquí, ¿a través de quién tenemos redención del pecado únicamente? A través de Cristo, solamente a través de Cristo tenemos. ¿Qué dice Romanos 3, 23 y 24? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que solo en Jesús obtenemos redención del pecado. Dice aquí, lea Salmo 51:5. ¿Qué decía David acerca de sí mismo, que también es cierto de todos nosotros? Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que desde que nacemos somos ¿qué? Inicuos, ¿verdad? Fuimos concebidos en maldad. Dice aquí, lea Salmo 58:3. ¿Qué hacen los malvados desde su nacimiento? David dice que desde que nacemos, ya nacemos inicuos, fuimos concebidos en maldad. Ese fue el último texto que leímos. Sea aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que la relación sexual de los padres de David es un pecado. No, Dios creó el sexo. De hecho, Dios le dice a Adán y Eva en el jardín del Edén, multiplíquense. Y los bendice para que se multipliquen, para que tengan una vida sexual exitosa. Hay muchas que dicen, no, el pecado original fue el sexo. No, eso es falso. Fue la desobediencia, porque Adán sabía muy bien lo que significaba eso. Yo quiero que ustedes sepan que Adán no era un tipo mongólico que chupaba bobo. O sea, y ahora, no. Adán es un tipo brillante, hecho imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios le dijo, mira Adán, esta muchacha que te preparé, dijo, wow. De hecho, uno de los grandes problemas que tienen los evolucionistas tiene que ver con ¿qué? Lo comentaba los otros días con el lenguaje. La semana pasada creo que hablamos del lenguaje, ¿se acuerdan? De cómo funciona el lenguaje. El lenguaje expresa lo que yo soy. El problema de los evolucionistas es definir cómo los primeros seres inteligentes pudieron ensamblar algo, un sistema para comunicarse a través de sonidos. Porque el lenguaje, decíamos, es un pacto, es un acuerdo. Cuando yo les digo a ustedes, yo tengo la Biblia, es porque yo me puse de acuerdo y le dije a ustedes, miren, cuando yo diga tengo la Biblia, cuando yo pronuncie esos sonidos, es que yo tengo este aparato aquí en la mano. Entonces, eso nos pusimos de acuerdo. Si yo digo tengo la Biblia en Alemania, decir, ¿y qué es lo que está diciendo esto? Nada, no tenemos el acuerdo. Quiere decir, los sordomudos no hablan, ¿por qué? Porque no oyen. Entonces no hay forma de yo ensamblar un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque no es solo que el mono se hizo inteligente y salió el hombre. Es que la mona tiene que hacerse inteligente y salir la mujer y después empezar a hablar entre ellos un sistema que ya se lo pusieron de antemano. Entonces es una barbaridad. Cuando Dios crea al hombre, la Biblia dice que lo creó hablando. Cuando el hombre abrió los ojos, entonces dice, hola Adán. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. Mira, todo esto lo he preparado para ti. ¿Qué te parece? Wow, pero tú hiciste una cosa hermosa aquí. O sea, ya el hombre, ¿qué cosa? Dios lo hizo hablando. Y cuando le trajo a la mujer, dijo, será llamada varona. Y la mujer dijo, le caí bien al hombre de que arrancamos aquí. Entramos en negocio, ¿cierto? O sea que, en realidad, la Biblia me está diciendo a mí que Dios, un ser inteligente, creó a un hombre y a una mujer inteligentes y les dio la capacidad de comunicarse inmediatamente. De hecho, Dios le asigna a Adán y Eva la posibilidad de ¿qué? De poner los nombres a todos los animales. Ahora, lamentablemente nosotros nacemos con un problema serio de iniquidad. Y vamos a hablar, cuando estudiemos el problema del pecado, ustedes van a ver qué interesante cómo la Biblia plantea el problema del pecado.
¿Qué hacen los malvados desde que nacen? Salmo capítulo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces los seres humanos pecan desde el mismo momento que nacen. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Sí, son egoístas. Y te diré, ¿cómo un bebé tan hermoso, una cosa tan bonita? De hecho, los niños pasan por dos etapas. La primera en la que tú te lo quieres comer y la segunda que te arrepientes de no habértelos comido. ¿Es que bonito? No, desde bonito ya el tipo es egoísta. ¿Usted quiere ver algo más egoísta que un bebé? Déjelo sin comer y no le dé el seno. Ya está llamando la atención. Y si usted se espera un ratito, señores, denle el seno, denle un biberón rápido. ¿Por qué? Porque yo soy el centro. Aquí yo llegué, aquí hay que reformular este hogar. A partir de ahora, aquí mando yo. Así funciona, ¿cierto? O sea, y cuando usted tenga hijos, lo que no tienen, ustedes van a ver que una cosa es con violín, otra con guitarra. Ley Isaías 53:6. Al igual que las ovejas, ¿qué dos cosas todos hemos hecho? Isaías capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho como las ovejas? ¿Nos hemos qué? Nos hemos apartado del camino de la relación con Dios. Cada quien anda por su cuenta, pero Dios no toma en cuenta eso, sino que carga en el siervo sufriente, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Isaías 53, usted lo puede leer esta noche en su casa, es lo que se llama la profecía del siervo sufriente. Es la estructura de todo lo que Dios hace en Cristo para resolver el problema del pecado del hombre. Quiere decir que Dios carga el pecado, lo carga. Una de las cosas serias que tiene el pecado es que los pecados no son perdonables. ¿Ustedes sabían eso? Los pecados no se perdonan. Los pecados se pagan. ¿Ves? O sea, la ley del pecado demanda la muerte del pecador. Correcto. Entra Cristo y dice, yo muero por el pecador. Y el pecador le dice, ¿usted quiere morir por el pecador? No hay ningún problema. Entonces, usted me entrega su vida, pecador, vete tranquilo. Pero yo tengo ya la vida aquí asegurada. Si el pecador dice, no me interesa Cristo, entonces el pecador dice, bueno, usted me paga con su vida por el pecado suyo. Por eso es que cuando Dios perdona el pecado, en realidad lo que Dios hace es que lo carga. En otras palabras, si Darío va a ser condenado a muerte por un delito, lo que para él recibir perdón, bíblicamente hablando, es porque yo ahora voy a morir en lugar de él, voy a cargar la consecuencia de su pecado, y él sí va a ser perdonado y va a salir libre. Pero yo muero en su lugar. Yo estoy cargando el pecado de él. Entonces, para Dios perdonar otro pecado, tiene que haber alguien que lo pague. Alguien que quiera pagar con eso. Y eso lo vamos a ver más en detalle. Ahora, todos nos hemos descarriado, nos hemos apartado del camino, somos por naturaleza egoístas. Dice, lea Jeremías 17:9, ¿por qué no podemos confiar en nuestros propios corazones? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué yo no puedo confiar en mi corazón? Es pecaminoso. Entonces Dios me dice, Ricardo, ten cuidado de tu corazón. A mí me gusta mucho ver los tigres en los barrios que están jugando domino, viendo cerveza. A veces están saliendo como por aquí con una querida hoy, otra mañana. Y ellos también. Y tú lo invitas a la iglesia. Nosotros teníamos una iglesia en un barrio así bien multitudinario. Y yo siempre pasaba. Y entonces había un tipo con su cerveza fría. Y yo, venga, vamos para la iglesia. Y me decía, no, yo estoy bien con el Señor, yo estoy bien. Y yo le decía, vamos. Y bueno, un día vengo de Riversa en el carro y él está con 3 amigos más ahí, todos con su cerveza en la mano y eso. Y me paro, bajo el vidrio. Y a mí me gusta siempre chancear con la gente. Y le digo, mira, me quedé esperándote allá en la iglesia hoy. Y me dice un tipo, pero yo no sé para qué usted pierde su tiempo, porque este hombre está perdido. Oiga bien, perdido.
Digo yo, por eso es que lo estoy invitando, porque está perdido. Lo que estamos ofreciendo ya es salvación. O sea, la salvación es para los que están perdidos, no para los que están salvos, porque tú no sabes lo que está salvo, tú sabes lo que está perdido. O sea, que este tipo cumple perfectamente para yo esperarlo allá. Y dice el otro tipo, wow, yo nunca lo había visto así. Pues claro que tú encajas perfectamente. Entonces, yo tengo que tener cuidado con mi corazón. Nosotros por lo general tendemos a juzgar a los demás. Yo puedo decir, este Víctor me cortó los ojos, ese sí se porta mal. Ven, a veces yo soy muy fácil para juzgar a los demás, pero muy difícil yo me juzgo a mí mismo en relación con Dios. Y pocas veces nosotros meditamos en nuestra relación, en nuestra situación de pecado o nuestra valoración espiritual. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Dice Apocalipsis 3:17, ¿qué es lo que Jesús dice acerca de nuestra propia autoevaluación? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo dice él que está? Yo estoy bien. ¿Y cómo Dios lo ve? Dios lo ve riángala, ñángala, o sea, lo ve con un problema serio. Entonces, muchas veces nosotros nos está pasando esto. Esta es una realidad de casi la gran mayoría de muchas personas. Al igual que la iglesia de la Odisea, tenemos una apreciación equivocada de nosotros mismos. Dice, lea Filipenses 2:21, en lugar de los intereses de Jesús, ¿cuántos buscan su propio camino? ¿Cuántos buscan su propio camino? Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Wow, ¿qué es lo que buscamos? Eso es mío. Y esa palabra hay que eliminarla del diccionario cristiano. O sea, usted aquí no tiene absolutamente nada en este planeta. De hecho, la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Ese texto no deja lugar a que usted se quede con absolutamente nada. Todo le pertenece a Dios. Pero todos los seres humanos somos egoístas. ¿Qué puede realmente librarnos de nuestro problema de pecado? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, un conocimiento de la verdad del Evangelio nos va a libertar. Yo tengo que conocer la verdad. Dice la Biblia, compara el Evangelio con la palabra de verdad. La palabra de verdad. Quiere decir que yo tengo que conectar con la palabra de verdad y empezar a entender mi condición de pecado ante Dios. ¿En qué condición yo me encuentro? Y entonces ir a la dirección que el Señor me dice, ok, ¿ya te diste cuenta que eres pecador? Qué bueno. Arranca para acá. Vamos a trabajar. Dice, lea Juan 8:34, cuando cometemos pecado incluso en contra de nuestros deseos, ¿qué esto demuestra? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, cuando cometemos pecado, ¿qué demuestra eso? Que estamos esclavizados. Estamos esclavizados. ¿En quién solo se encuentra libertad de la esclavitud del pecado? Juan capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, solo en Jesús nosotros encontramos verdadera libertad. Y toda la Biblia, cuando usted vaya viendo cómo está manejado todo el Evangelio, usted se va a dar cuenta que toda la estructura de la salvación se encuentra en Cristo Jesús. La Biblia está amarrada por un cordón rojo que nos lleva por el camino del sacrificio de Cristo. Lea 1 Timoteo 1:15. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? ¿A qué vino Jesús? Y él estaba en la lista de los buenos. Él estaba encabezando la fila. Entonces él está teniendo que una apreciación correcta de cuál es el problema que está pasando
en su vida. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, en otras palabras, a toda la humanidad. Lea primera de Juan 1:8. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir a quienes afirman que son sin pecado? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué le dice la Biblia a lo que dice? No, yo tenía un amigo que me decía, mira, el día del juicio yo paso con 80. Digo, no funciona así. Cuando yo digo que estoy bien, ¿qué está diciendo la Biblia? Ten cuidado porque te estás engañando a ti mismo. La Biblia presenta como mentiroso a todos los que se presentan sin pecado. Lea primera de Juan 1:10. ¿De qué acusamos a Dios cuando decimos que no hemos pecado? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando yo digo que no tengo pecado, ¿a quién yo hago mentiroso? A Dios lo hago mentiroso. La Biblia no señala nuestro pecado para condenarnos, sino para mostrarnos la necesidad de un Salvador. Los seres humanos no son pecadores porque pecan porque son pecadores. Diferente. Nacimos pecadores y entonces pecamos. Uno de los problemas serios que tenemos hoy en día es que nosotros vemos una persona y dice, wow, este tipo puso una bomba en tal sitio o secuestró a fulano. ¿Qué pecador? No. Todos somos pecadores. Este pecador le salió con eso. Pero muchas veces yo he puesto bombas peores. Cuando he ofendido a mi esposa o cuando he ofendido a mi hijo, cuando le he fallado a un amigo, correcto, cuando he matado verbalmente a alguien que yo amaba. O sea, ¿por qué? Porque en esencia somos pecadores. Somos pecadores, necesitamos redención, necesitamos que Cristo venga a morar en nuestras vidas. Cristianismo es un paso de personas que son pecadoras a personas a las que Dios quiere colocar el carácter de Cristo en sus vidas. Y todo este estudio vamos a estar viendo cómo Dios va trabajando en nuestras vidas para que nosotros pasemos de la condición de pecadores perdidos entonces a la condición de redimidos. Lea primera de Juan 1:9. ¿Qué dos cosas hace Dios si nosotros confesamos nuestros pecados a Él? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué dos cosas hace Dios cuando confesamos nuestros pecados a Él? No, ¿qué dos cosas hace con nosotros? Los perdona y nos limpia. Si confesamos ante Dios nuestros pecados, Él los perdona y nos limpia de toda maldad. Mi respuesta al tema: ¿acepta usted la verdad bíblica de que nació como un pecador incapaz de salvarse a sí mismo y que su única esperanza de salvación está en Jesús, el Salvador del mundo? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar.